just ask you about the Tamara Chipman. What does that case mean to you? Tamara Chipman case? Yeah. Well, it meant a lot. It meant a lot in this regard because, working with her family and her mom, her dad, her aunt, Gladys, and that file started the Highway of Tears. That started that movement. That was it. That was the last straw for the Indigenous communities in northern BC. Tamara tuvo mala suerte. Ese día su vehículo estaba en reparaciones, así que debía ir caminando para buscar a alguien que quisiera llevarla desde Prince Rupert, lugar donde vivía su madre, hasta la ciudad de Terras, en el que estaba su carro y también su padre. Un amigo cercano del progenitor mencionó haberla visto haciendo autostop por el parque industrial, a las afueras de Rupert en esa tarde del 21 de septiembre. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Por extraño que parezca, pasaron semanas antes de ser denunciada la desaparición de Tamara ante la policía. El padre era pescador y en temporada, podía ausentarse por un largo tiempo. Así que realmente no se preocupó porque su hija no le hubiera contactado. Pensaba que estaría con su madre, mientras que su madre pensaba que ella había ido a visitarlo. Además, Tamara se enfrentaba a cargos por agresión, y cuando no se presentó ante el tribunal justamente un día después de desaparecer, algunos creyeron que estaba escapando de la justicia. El papá de Tamara, llamado Tom Chipman, tras semanas de tranquilidad se dio cuenta al fin, que ninguno había tenido noticias de ella, por lo que decidió denunciar la desaparición de su hija. Y para el 15 de noviembre la policía hizo un llamamiento público para obtener cualquier aviso sobre su paradero. Realizaron varias búsquedas durante meses, y Tom recorrió la carretera que conecta a Rupert con Tigres, la carretera 16. Incluso llegaron a viajar hasta la ciudad de Vancouver tras recibir noticias de un supuesto avistamiento. Pero terminó siendo una falsa alarma. Aunque no tenían evidencias o sospechosos identificados, una mujer se presentó a declarar 10 años después, diciendo que la había visto haciendo autostop, mientras iba con otros 2 hombres, y que la recogieron para ayudarla. Por alguna razón uno de los hombres comenzó a discutir con ella, para luego golpearla y estrangularla. Todo dentro del vehículo. Así que se detuvieron en una zona apartada junto a la carretera, donde abandonaron el cuerpo. Tiempo después, el asesino regresó a la zona para trasladarla en la profundidad del bosque, con el fin de evitar que la encontraran. La cuestión es que luego de hacer una búsqueda con perros rastreadores, nunca pudieron rescatar su cadáver. Pensaron que quizá la testigo no recordaba muy bien los sucesos, e incluso que podría estárselo inventando. Tampoco ayudaba que los 2 supuestos hombres ya hubieran fallecido. Esto es bastante extraño de por sí. ¿Por qué tras unos 10 años del crimen la mujer recién se presentaba a testificar? ¿O por qué justamente los implicados ya habían muerto? No he encontrado información confiable de sus edades, como para pensar que quizá eran demasiado viejos. Y si esto ya es muy poco claro, debo decirte que la testigo que dijo haber visto lo que había ocurrido con Tamara, al parecer ya falleció. No quiero imaginar la impotencia y la rabia de los familiares, porque toda esta falta de claridad de información me ha resultado incluso a mí muy frustrante. De cualquier manera, la única que ha seguido insistiendo para que no se olvide el caso de Tamara, ha sido su tía Gladys Radek, una activista notable que ha luchado contra la falta de investigación por parte de la policía, en especial con casos que han involucrado a mujeres indígenas, comúnmente olvidadas y tratadas como hijas de nadie, como si sus vidas no importaran. Y quizás en realidad no importen, no para el gobierno ni los investigadores policiales. Ellos anuncian que desde 1979, se han reportado 16 desapariciones sin resolver. Pero las comunidades afectadas mencionan que deben ser más de 40 niñas y mujeres desaparecidas en una de las zonas de la carretera 16, llamada por todo este dolor causado, la carretera de las lágrimas. Vamos a retroceder 27 años antes de la desaparición de Tamara Chipman. Era 1978, Mónica Jack de 12 años,
Salió de la casa de su prima de regreso al mediodía, hacia su propia casa en la reserva de Kilchena, aproximadamente un trayecto de 15 kilómetros. El cielo estaba despejado y Mónica pedaleaba su bicicleta de 10 velocidades a lo largo de la autopista, un trayecto que realizaba habitualmente, y que no debía darle problemas. Pero aún así no regresó a casa. Cuando su hermano salió a buscarla preocupado en la cuneta de la carretera 16, se encontró con su bicicleta tirada como si fuera un desecho. No había marcas de frenado o cristales que le pudieran decir que tal vez tuvo un accidente. Simplemente había desaparecido. Algunos testigos mencionaron haberla visto pedaleando, y otros dijeron algo aterrador. Vieron una camioneta tipo camper oscura, merodear muy cerca de donde Mónica andaba. Una de las teorías iniciales era que fue secuestrada, así que revisaron en expedientes de delincuentes sexuales que estuvieran en las cercanías. El que más sospechas produjo fue Gary Taylor, un conocido violador, que de hecho recién había sido liberado por la justicia tras pasar varios años en prisión, luego de atacar a una mujer de 18 años. Él tenía una camioneta con las mismas cualidades, sin contar que vivía muy cerca de la carretera, y presentaba un prontuario criminal considerable. Pero era 1978, las pruebas genéticas forenses no habían sido desarrolladas y aparte de los testimonios, no tenían nada para procesar una investigación o acusación formal en contra del depravado. Así que el caso de Mónica Jack se quedó pausado durante un largo tiempo hasta 1995, cuando un incendio forestal controlado en las laderas de una montaña, a 6 kilómetros de la carretera principal, quemó la espesa vegetación de una zona de tala antigua. Cuando los trabajadores forestales regresaron para evaluar el terreno, encontraron restos óseos esparcidos detrás de un enorme tronco caído. Así recuperaron un cráneo, una mandíbula y fragmentos de huesos largos que habían sido blanqueados por la exposición al sol. Le pertenecían a Mónica. Con este descubrimiento la policía decidió no anunciar nada respecto al caso, intentando cotejar rastros genéticos para vincularlo a un responsable, pero no vieron algo que pudieran analizar, por la cantidad de años que habían pasado. Así que en 2014 dieron inicio a una de las operaciones más controvertidas dentro del país. Un equipo de agentes se infiltró en la vida del sospechoso original, Gary Taylor. Se presentaron como los miembros de una organización criminal, y que buscaban hacerlo parte con todos los beneficios que ofrecían, como grandes sumas de dinero y mucho poder. Tardaron 10 meses en convencerlo, lo que no fue muy difícil, ya que participaron múltiples oficiales usando recursos de la policía como el armamento y los vehículos. Hasta que al fin, en una habitación de un hotel en la ciudad de Vancouver, uno de los agentes, siguiendo con el papel de criminal, le dijo que tenía un expediente rescatado donde lo exponían como el asesino de Mónica. La policía tiene tu ADN en los huesos de la niña. Si no nos dices exactamente qué pasó, no podemos ayudarte a desaparecer las pruebas. Con ello Gary confesó los detalles de lo que había ocurrido aquella tarde de 1978. Estaba en su camioneta tipo camper, dando un paseo por la carretera 16, hasta que la vio en su bicicleta pedaleando sin nadie alrededor. La interceptó y con mucha facilidad la metió dentro de su vehículo. Condujo entonces unos 6 kilómetros fuera de la carretera principal. Tras cruzar varios caminos de tierra y adentrarse en una montaña, decidió sacarla a rastras del camper en una ubicación cubierta de árboles, y violarla antes de estrangularla hasta la muerte. Luego de eso quemó su ropa y ocultó el cuerpo debajo de un tronco caído, donde casi 20 años después al fin la encontrarían. Originalmente se lo intentó vincular a otras desapariciones, e incluso al caso de Tamara Chipman. Esto impulsado por un proyecto llamado EPANA, que era la unidad judicial encargada de las investigaciones de desapariciones en la carretera de las lágrimas. Pero no hubieron pruebas que demostraran su relación con ella. Además, Gary no fue el único depredador que operaba en ese trayecto. Cody Leshbotov, llamado el asesino en serie de Prince, capturado en el 2010 a los 20 años de edad, luego de que un policía lo viera salir de una carretera en plena noche con rastros de sangre en su ropa, confesó al menos 4 asesinatos perpetrados en la Ruta 16. También Bobby Jack Fowler, un asesino que viajaba de Estados Unidos hacia Canadá, fue vinculado a la muerte de Colin McMillan, de 16 años, desaparecida en 1973. Edward Dennis Isaac,
condenado por los asesinatos de Nina Joseph y Roswitha Fuchs Bickler, en 1981 y 1982 respectivamente. Este las capturó al verlas haciendo autostop en la carretera, y se caracterizaba por su sadismo extremo y mutilación de cuerpos antes de abandonarlos en áreas boscosas. Fue delatado por su propia novia después de que él la amenazara con matarla como a sus otras víctimas. Y Brian Peter, quien tenía un modus operandi similar en los mismos trayectos. Sin embargo, estos solo son los casos que tuvieron resolución. Ramona Wilson desapareció en la carretera de las lágrimas en 1994. Su cuerpo fue hallado luego de un año, y hasta el día de hoy no se ha procesado a algún culpable. Nicole, Lana Derrick, Madison Scott y decenas de desaparecidas más, pero muchas ni siquiera han sido encontradas. Son todos casos sin resolver, con muy poca cobertura mediática ni seguimiento policial. Sabemos de ellas por las protestas realizadas por las comunidades indígenas, hartas de que las autoridades no hagan nada con las constantes desapariciones en un rango de 725 kilómetros, dentro de la carretera 16. Un trayecto remoto, lleno de vegetación y montañas, sin prácticamente líneas de buses o vigilancia policial constante. Lo que la vuelve el lugar perfecto para todo tipo de depredadores humanos.